Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Pasamos a nuestra primera entrevista del día y le damos la bienvenida al señor Enrique Darwin Caraballo, quien es director de Educa. Estamos en esta entrevista, Geraldino González y una servidora Laura Castellanos. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros aquí en Matinal. Buenos días, el placer es nuestro y a la teleaudiencia también, unos buenos días. Señor Caraballo, hay un tema que nos llamó la atención sobremanera y especialmente ustedes que tienen que ver con el área educativa. La nueva presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, planteó que existía la necesidad de reformular el sistema que se estaba aplicando en el país con el asunto de la tanda extendida. Ella considera que la tanda extendida provoca cierto estrés en los maestros y que el tiempo que hay después del mediodía no es bien aprovechado porque ella dice que faltan ingredientes y ese tipo de cosas para obtener mejores resultados. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en primer lugar aprovecho esta ocasión que usted plantea esta posición de la señora Xiomara para desde Educa desearle el mejor de los éxitos en su gestión frente al sindicato mayoritario de maestros. En segundo término, decirle que probablemente la jornada extendida tenga todavía mucho para mejorar en calidad, en temas de gestión y en temas de efectividad en los aprendizajes de los estudiantes. Pero justamente para el docente, la jornada extendida ha sido un gran logro. Le cuento por qué. En primera instancia, era muy rutinario ver que los docentes salían desde la tanda matinal rápidamente corriendo hacia una tanda vespertina. Tenían que trasladarse, tenían costos, no tenían tiempo para almorzar, les quedaba muy poco tiempo para planificar y tenían que atender en su totalidad 70, 80 muchachos distribuidos en dos grupos. Hoy los docentes en la jornada extendida están en un único centro, tienen un tiempo para llegar al centro de trabajo de manera adecuada, pueden comer en el centro educativo, no tienen que estar trasladándose, por lo tanto tienen ahorros en costos y tienen un tiempo previsto en el currículum para la planificación también de clases dentro del horario de trabajo, una reivindicación que era histórica en todos los sindicatos de maestros de que siempre se llevaban trabajo a la casa. Hoy están teniendo esa posibilidad de hacerlo en el propio centro. Yo creo que allí hay... la unificación del salario también. Bueno, por supuesto, aquel docente que además ahora trabaja en jornada extendida frente a aquel que trabajaba en jornada simple, ha visto duplicar su salario. Entonces, allí hay varios beneficios de la política de jornada extendida, sin olvidar los beneficios que tiene para el estudiante y para la familia. La jornada extendida hoy, a pesar de que todavía nosotros también somos críticos y decimos que debe y dar más en cuanto a calidad de los aprendizajes, ya muestra mejorías en aquellos estudiantes que asisten a esa modalidad versus los que asisten a una modalidad de jornada simple. Pero también ha demostrado tener un efecto positivo en los hogares. Las madres, sobre todo, liberan tiempo para poder trabajar. Así que creemos que ese es un camino correcto, el de la jornada extendida, a pesar que podemos coincidir con la profesora Xiomara de que hay que seguir mejorándolo, fortalecerlo y darle una mayor efectividad a la política. Permítanos brindarle un cafecito Santo Domingo, nos trae nuestra compañera Celia. Claro que sí, muy bien esta mañana. Sí, siempre que hay ¿verdad? Muy amable. Gracias, Celia. Gracias. Gracias, Silvia. Y gracias. Actualmente, ¿cuántos estudiantes están en la jornada extendida? Educa tiene sus datos actualizados, me imagino. Sí, la jornada extendida viene creciendo a un ritmo muy vertiginoso. De hecho, la República Dominicana es el país que con mayor velocidad está incorporando a cada vez más niños y estudiantes a esta modalidad. Recordemos que en la República Dominicana hay unos 2.100.000 estudiantes en el sector público y aproximadamente ya hacia el finalizar este primer semestre del calendario 2018-2019 se estará llegando al 1.500.000. Es decir, es una proporción muy importante de estudiantes que ya está bajo esta modalidad. ¿Cuál ha sido la migración que ha habido? ¿En qué cantidad ha migrado
de los colegios privados al sector público? Bueno, el sector privado es muy heterogéneo en la educación en la República Dominicana. Hay colegios que pagan $1000 por mes los padres para que sus hijos vayan allí y hay otros que pagan apenas 300 pesos de cuota mensual. Entonces, en ese mundo tan heterogéneo existían unas 4200 instituciones privadas en el país. Evidentemente, muchas de ellas estaban digamos, en espacios, en sitios, en localidades donde no había una oferta pública. Esta expansión de la oferta pública a partir de la revolución educativa que está inserta hoy la República Dominicana le está dando a las familias ese ahorro y hay una transición natural de centros educativos privados al sector público, o bien algunos de esos centros que eran privados están siendo asumidos ya por una dirección mixta, público-privada. Nosotros estimamos que hay unas 400 instituciones de este tipo, de esas pequeñas, que han ido o bien cediendo su matrícula al sector público o bien ya siendo parte de esta nueva categoría de instituciones público-privadas. ¿Y en qué ustedes creen, como institución que ha estado tanto tiempo trabajando con el área educativa, en qué ustedes creen, en qué factores o sectores habría que adicionar a la tanda extendida para sacarle el mayor provecho? Bueno, hay una oportunidad de oro que tiene la República Dominicana hoy con República Digital, con la incorporación de la tecnología a la educación. Justamente nosotros estamos celebrando un congreso en un par de semanas, el día 16, 17 y 18, el Congreso Internacional de Educación Aprendo, que va por su 22ª edición, orientado a la cultura digital, a la innovación y a la inteligencia artificial, porque estas herramientas tienen un enorme potencial para lograr una mejor calidad de los aprendizajes si son bien utilizadas. Ya hay muchas experiencias en el mundo que nos están mostrando cómo utilizar estas herramientas y esperamos que el país pueda tomar esas lecciones y redirigirlas para que el aprendizaje de los estudiantes sea de mejor calidad. Pero sin duda, la figura sigue siendo la del educador. Más allá del potencial que puede tener la tecnología, el educador es la figura clave. Y allí hay mucho por hacer y mucho por fortalecer, ya sea en procesos de formación inicial, como los viene haciendo el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que es la universidad pedagógica que tiene el país bajo la órbita del Ministerio de Educación, y también trabajando en la formación continua de maestros, como lo hace el propio Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Esa es, a nuestro juicio, la clave, ¿no? De que más formación, mayor apoyo en el aula al centro educativo y al maestro y al director. No es menor este cambio que ha ocurrido hace muy poco tiempo de renovación a partir de un proceso competitivo de directores regionales y distritales que van a tener la labor de velar por la calidad educativa en su territorio. ¿Favorecen ustedes la importación de docentes, de profesores, de maestros, traer de otros países a incorporarlo a la educación dominicana? Educa lo que favorece es que los más brillantes profesionales de la educación estén involucrados en el sector de la educación. No necesariamente esto tiene que ver con personas que están con nacionalidades diferentes. Hay en particular, por ejemplo, en la diáspora dominicana ya hay una generación de docentes que hoy están involucrados en centros educativos de la Florida o de New York que están deseosos de poder colaborar con el país. Muchos que también están en Europa. Es decir, hoy hay una renovación de ciertas competencias en profesionales dominicanos o de origen dominicano que bien pudieran regresar al país. Y también la posibilidad de contar con especialistas extranjeros, no para dictar clases directamente en los centros educativos, porque creemos que eso siempre hay que mantener y preservar la identidad dominicana a partir del docente dominicano, pero sí para colaborar con este profesor, para asistirlo, para trabajar al servicio de docentes que siempre nosotros decimos e insistimos, la gran mayoría hacen su tarea bien,
la hacen con convicción, con responsabilidad. Muchas veces ellos han sido también víctimas de una situación que implica una mala formación de base de ellos mismos y luego en su profesión, en la formación como maestros, tampoco han contado con una calidad en su proceso formativo como docente. Pero tienen la voluntad, tienen la energía, la responsabilidad. Por ejemplo, en este congreso que yo les digo, se nuclean más de 1.300 educadores de todo el país y más de 12.000 los siguen a través de las redes sociales. Y es gente que quiere aprender, que quiere mejorar, que quiere hacer mejor su tarea, ¿no? Lo que pasa es que es poco probable pensar que esa diáspora esté dispuesta a regresar, aún con las dificultades que pueda tener el sistema educativo de los Estados Unidos y las demandas que tienen los maestros allá también. Evidentemente la brecha es inmensa respecto a los beneficios que reciben allá como profesores y maestros y los que pudieran recibir aquí. Sí, pero justamente el rol de la tecnología te permite que puedan estar aquí sin estar presencialmente aquí. Por ejemplo, hay una propuesta, un proyecto que vamos a iniciar luego del Congreso Internacional de Educación Aprendo, que como primicia lo contamos aquí, es una cooperación sur-sur con Uruguay, con el Plan Ceibal, con una experiencia que desde el año 2005 ha entregado un computador por niño, similar a lo que va a hacer República Digital aquí, o lo que está haciendo República Digital aquí, a través de la cual docentes que viven en países angloparlantes están dictando clases a partir de teleconferencias con ayuda del profesor local. Y eso está permitiendo que el 30% de la matrícula de la educación primaria al finalizar el 6º grado tenga un certificado internacional otorgado por la Universidad de Cambridge como de A2, que es un nivel básico completado finalizado. Esto a nivel de 6º grado, con docentes que no se trasladan al país en ese caso, sino que lo hacen a través del uso de la tecnología. En esta aplicación para el caso dominicano, hemos encontrado mucho apetito en la comunidad dominicana, ya sea nacional o de origen dominicano en los Estados Unidos, que quiere volcar esa experiencia a través del uso de estas tecnologías. Y muy probablemente hacia el mes de enero estemos iniciando la primera experiencia con 6 centros educativos para evaluar si efectivamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los contenidos, funciona correctamente para luego expandirlo al resto del país. Y por otra parte, es cierto que en algunas situaciones los docentes pueden o no ganar más o mejor en otros contextos, pero yo acabo de regresar de Europa y los docentes en España, por ejemplo, están ganando en términos nominales lo mismo que gana el docente dominicano aquí, con una carga impositiva mayor. Entonces, también nosotros tenemos que empezar a desmitificar que el salario docente, que en el pasado fue un salario paupérrimo, hoy es un salario muy digno y que está a su vez muy competitivo en el mercado local. El estudio que Educa ha hecho permite evaluar que está 53% por encima del promedio de otras profesiones universitarias. Un docente que trabaja en jornada extendida está ganando hoy en el entorno de los 50.000 pesos. Y ese es un salario competitivo para el mercado local. ¿Qué es $1.000? Sí, sí. Pero es competitivo para el mercado local. Si tú lo comparas con otras profesiones de salida. ¿En España, por ejemplo, cuánto gana un maestro? Por ejemplo, un maestro hoy en un colegio privado, que yo estuve reunido con el plantel, está ganando 1.200 euros, pero tiene una carga impositiva del 40%. Es decir, tiene unas obligaciones tributarias que se le descuentan mucho mayores que aquí, con un costo de vida mayor. Cuando uno compara... Y con mayores garantías también. ¿Cómo cuáles? Por el sistema de salud solamente. Los maestros aquí, tú sabes que tienen un sistema de salud... comparable con el de España. Comparable con la calidad del sistema de salud de países como los nuestros. Probablemente tenga mucho para crecer, pero en el contexto es comparable. Fíjate que las obligaciones tributarias son mucho más altas. Cuando muchas veces nosotros nos quejamos de nuestros estados y los servicios que brindamos y comparamos con países como Europa, por ejemplo, Alemania, si tú vives en Múnich, de cada 100 pesos que tú ganas, 60 lo pagas al Estado. 50 se lo pagas al Estado directamente y 10 a la Iglesia Católica.
porque es parte de las obligaciones tributarias de esa comunidad de Alemania. Entonces, hay una relación siempre de costos-beneficios, de cuánto estamos dispuestos a pagar nosotros como agentes privados, que somos los que generamos riqueza, el Estado Pero no la eso es otra genera. cosa, eso es política tributaria y efectivamente ahí se necesitan reformas que no pasan solamente por cuánto se cobra de impuestos, sino cómo se gasta lo que se cobra. Por supuesto. Ahí tenemos muchos pendientes, pero a nivel de cómo el Estado provee una serie de seguridades y de garantías, sobre todo a nivel de salud, la diferencia es del cielo a la tierra. El sistema de salud de España, de hecho, uno de los principales problemas que tiene el gobierno español es el costo del sistema de salud, que sigue siendo muy excesivo incluso con más impuestos. Pero bueno, al final de cuentas, ¿cuáles son las proyecciones de Educa para que se puedan ver los resultados de estos cambios de la política educativa? Porque evidentemente son planes que no se miden en lo inmediato, sino que requieren por lo menos del mediano y posiblemente del largo plazo. Pero ¿cuándo podemos ver una diferencia sensible Claro. en el colectivo de estos estudiantes que van atravesando por nuestro sistema educativo? Bueno, la verdad es que hay metas de corto, de mediano y de largo plazo, como tú bien dices. Hay resultados que ya se están observando. La jornada extendida, que comenzamos hablando en ella, hoy tiene mejor desempeño en términos de aprendizaje que la jornada simple. Lo que sucede es que la magnitud del cambio todavía es menor, pero ya hay resultados. Nosotros venimos planteando la necesidad de elevar el nivel de la educación, porque evidentemente los resultados a nivel agregado del sistema, tanto público como privado, nos preocupa. Que solamente el 12% de los estudiantes pueda leer con fluidez y entender lo que lee a nivel público y privado es preocupante. Pero nosotros creemos que para eso debe incorporarse e integrarse el conjunto de la sociedad, no alcanza únicamente con el Estado. Es hora de ser sistemático, consistente, de no abdicar frente a los resultados que todavía no llegan en la cantidad y en la magnitud de que se pretende. Muchas veces los sistemas educativos adolecen de ser víctimas también de sus propios éxitos. Por ejemplo, gracias a que hoy hay mayor alimentación escolar, jornada extendida, la deserción está disminuyendo en muchos sectores. Es decir, hay más niños entrando al sistema educativo y más niños que se están quedando en el sistema educativo. Estos niños no suelen tener el mejor desempeño en términos de aprendizaje, porque eran los candidatos a irse. Cuando antes uno evaluaba, esos no estaban en las estadísticas. Hoy están dentro del sistema. Entonces, es un tema complejo. Darwin Caraballo, lamentablemente no tenemos tiempo para seguir conversando. Claro. Gracias por su comparecencia aquí con nosotros. Gracias a ustedes.